Bueno, estamos en Mundo Interior. Muy buenas tardes a todos. Hoy nos acompaña el Livio Gratón, o el doctor Livio Gratón. Livio fue oficial del ejército argentino, incluso estuvo en algunas de las misiones de paz en el extranjero con Naciones Unidas, y fue condecorado incluso allí. Fue oficial de enlace, si yo no recuerdo mal de las conversaciones que hemos tenido. Sí, también fui oficial de enlace. También oficial de enlace, sí. Allí donde fue, que fue en Croacia, en la Croacia. Krajina, que era la parte de Croacia que estaba habitada por serbios en ese momento. Claro, sí. Bueno, pero Livio también es ingeniero, y él en su momento decidió trasladarse a Estados Unidos y hacer así su doctorado en ingeniería espacial. Es un referente internacional en temas de GPS y en temas de satélites también. Es miembro desde hace muchos años de la Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales. Fue decano del instituto, o es decano del Instituto de Ingeniería, o Instituto Colom, vinculado a temas de ingeniería espacial. Y es un investigador en ese área. Ha organizado en Argentina múltiples actividades internacionales, como congresos. Respecto a los últimos que conozco, son la serie de congresos sobre pequeños satélites que organizó Livio con la Agencia Europea de Actividades Espaciales, y además es un hombre intelectualmente inquieto, con intereses en múltiples disciplinas. Digamos, esa rara ave es casi como un Leonardo, digamos, ¿no? Tiene ese costado de ingeniero y un costado de humanista también, ¿no? Lo cual le da no un barniz, sino una savia íntima muy interesante. Hemos pasado muchas horas conversando juntos, y esa savia íntima tiene que ver con esta doble cara, doble rostro, doble perfil de poder mirar los problemas del mundo desde un costado técnico y también poder mirarlo desde un costado humano, en el sentido humano, en el sentido de los valores, el compromiso ético, moral, o el significado de las cosas, más allá de su costado más práctico, científico, tecnológico, ¿no? Que muestra que en definitiva esos dos costados no son sino dos lados de una misma realidad, que somos nosotros, el mundo y lo que hacemos. Por eso nos da mucho gusto tenerlo hoy aquí entre nosotros para conversar. Muchas gracias, Livio, por estar con nosotros. Bueno, gracias por invitarme. Yo, este rol de disparador del diálogo, ¿no? Que creo que es el que hace la lectura inicial o el comentario inicial, como vos has explicado, yo no soy, me he formado en otras disciplinas que no son ni las ciencias humanas ni las ciencias sociales, y por ende la única forma que encontré es hacerlo desde sensaciones propias, desde apreciaciones propias desde el llano, y que espero que motiven más allá de lo coloquial, que también es importante, a lo mejor en el tema que voy a plantear, o temas parecidos, un poco más de rigurosidad o datos o teorías de parte de ustedes también. El tema general es la influencia de las religiones en la sociedad, y dentro de ello más focalizado en lo que es el cristianismo, porque es la única que más o menos conozco, ¿sí? Esto sale de una cuestión de muchas conversaciones informales sobre estos temas, cuando se evalúa si esta influencia es positiva o es negativa.
muchas veces la evaluación es que es negativa y a veces que es muy negativa. Y a mí eso me deja, y después espero que se entienda por qué más al final de la charla, un poco de sensación de injusticia, porque si bien hay argumentos que se esgrimen que son irrefutables, digamos, lo más en este momento llamativo o que nos afecta en lo emocional es el tema de los abusos, la defensa corporativa de algunos miembros del clero que hace el vejamen todavía mucho peor, o gente que directamente usa la religión como excusa para el odio y que no tiene ninguna empatía con el prójimo, así como están los otros que hacen, digamos, una vida de caridad y de decencia cimentada en los principios cristianos. Pero yo tengo la sensación, y es lo que quiero compartir y ver qué me dicen al respecto, de que muchas veces en estas evaluaciones se obvia la contribución más importante de las religiones en general, pero del cristianismo, que es a lo que yo me voy a referir, porque ya está incorporado en la sociedad, y ya lo damos por natural, algo que tal vez no es tan natural y que no existía antes del cristianismo, o digamos, no estaba, no se había empapado la sociedad en eso, como están las nuestras que tienen un fuerte componente cristiano. Aclaro que en todo este tema yo me refiero a cuando en la discusión no entra la teología. Cuando alguien se pone en la postura de que Dios le dijo algo, digamos, yo ya no tengo nada que agregar, discutir, ni me interesa porque habla en nombre de Dios, con lo cual, digamos, yo lo escucho y no sigo adelante. Pero ya entrando en el detalle, paso a leer un poco de lo que son algún ejemplo concreto, arbitrariamente elegido por mí, para tratar de llegar a un punto, ¿no? El erudito Humphrey Quito, en su obra más importante, Los griegos, de 1951, describe con admiración a la sociedad helena y sus principios de vida. Como un ejemplo de su valoración, leamos un párrafo de su obra. Es una interesante, aunque ociosa especulación, cuál sería el efecto sobre nosotros si todos los reformadores, revolucionarios, planificadores, políticos y organizadores de la vida en general estuvieran empapados en Homero, desde su temprana juventud en adelante, como los griegos. ¿Podrían ellos darse cuenta de que en ese día feliz, en que haya una heladera en cada hogar y dos en ninguna, cuando todos nosotros tengamos la oportunidad de trabajar por el bien común, lo que fuera que eso signifique, cuando el hombre común, quien quiera que él sea, haya triunfado, aunque no mejorado, que los hombres todavía irán y vendrán como generaciones de hojas en un bosque, y que él será todavía frágil y los dioses fuertes e incalculables, que la calidad de un hombre importa más que sus logros, que la violencia y la imprudencia todavía llevarán al desastre, y que esto caerá sobre los inocentes tanto como sobre los culpables. Los griegos fueron afortunados en poseer a Homero y en usarlo como lo hicieron. Aquí termina el párrafo de Quito. Entonces, bueno, ante ese comentario, digamos, a uno no le queda más que ir y leerse a Homero, ¿no? A ver qué es esto tan fantástico. Entonces, mientras se encuentran estos maravillosos principios estoicos que admiran tanto a Quito, y ciertamente no solo a él, y el mensaje de que los actos irresponsables o poco piadosos traen consecuencias imprevisibles para justos y pecadores, veamos algunas características, por no decir virtudes, de los héroes. Centrémonos en Ulises el astuto, héroe de la Ilíada, y la figura casi excluyente de la Odisea. Ulises le relata lo siguiente al rey Alcino, que lo está hospedando en medio de su vuelta a Ítaca. Y dice lo siguiente: pero voy a contarte mi muy trabajoso regreso, pues lo quiso así Zeus, desde que hube salido de Troya. Al partirme de Ilión, me llevaron los vientos a Ismaro, el país de los Cícones, y los maté y dejé en ruina su ciudad. Mas saqué a sus mujeres y grandes riquezas, y nos las repartimos de modo que nadie se fuese sin un botín.
Y ahí termina la cita de Homero. Esta lectura a mí me resultó muy chocante porque el héroe cuenta en una frase, sin remordimiento, sin justificación alguna, que al pasar por allí, simplemente porque podía, destruyó un pueblo entero, matando a todos sus hombres, esclavizando a sus mujeres, y luego pasa a otro tema no relacionado, sin ninguna reflexión en el medio. Pero es tan general y despreocupada la descripción que dificulta sentir el drama que implica, que no lo es ni para Odiseo, ni para los dioses que lo protegen, ni para los feacios que están escuchando este relato. Vayamos entonces a un tercer relato, bueno, es el segundo, porque saqué uno porque se había hecho muy largo, ya sí bien gráfico. Ulises ha retomado su palacio y su familia, acaba de aniquilar a todos los pretendientes que buscaban quedarse con su esposa y sus pertenencias, la diosa Atenea su protegido, pero falta justicia. Ulises a la anciana de la casa, refiriéndose a las siervas, que han servido en su casa durante su ausencia de 20 años. Y así dice Homero, ¿no es cierto? Las palabras de Ulises. Pero dime ahora, tú, ¿qué mujeres en este palacio deshonor me causaron y quiénes carecen de culpa? Y repúsole entonces así la nodriza Euriclea. Hijo mío, te voy a decir la verdad que me pides. Hay 50 mujeres prestando servicio en el palacio, a las cuales yo había enseñado el quehacer de la casa, cargar lana y sufrir con paciencia el prestar un servicio. En total, 12 de ellas se dieron a toda imprudencia sin sentir respeto por mí y por la propia Penélope. Y repúsole así el ingenioso Odiseo. Di a las mujeres, a las que cometieron acciones nefandas, que vengan. A su lado, llamó a su hijo Telémaco, al boyero y porquero, y habló estas palabras aladas. ¿Sí? Las califica Homero como palabras aladas. Trasladad a los muertos, que a ellos ayuden las siervas, y hacer que éstas, los bellos sitiales y mesas, nos dejen bien limpios con agua y esponjas de 1000 agujeros. Y una vez que hayan puesto las cosas en orden, de la sólida casa sacada las siervas afuera, y las herís con la espada de punta afilada hasta que hayan muerto todas. Y así se termina el placer de Afrodita que en secreto gozaron durmiendo con los pretendientes. Dijo así, y todas ellas en grupo acudieron clamando con horribles gemidos y llanto copioso vertían. Comenzaron sacando a los muertos y luego pusiéronlos bajo el porche que había en el patio, al umbral del cercado, uno en otros apoyado. Odiseo las órdenes daba premiándolas y ellas se vieron forzadas a hacerlo. Una vez que en la casa estuvieron las cosas en orden, de la sólida casa a las siervas afuera sacaron, y entre aquella rotonda y la espléndida cerca del patio, en un chico rincón las dejaron, sin fuga posible. Y Telémaco, prudentemente, les dijo a los otros, no dirán que yo he dado una muerte honorable a las siervas que a mi madre cubrieron de oprobio y lanzándolo sobre mi cabeza al pasarse las noches con los pretendientes. Dijo así, y a una excelsa columna ató al punto la cuerda de una nave de proa azulada y cercó la rotonda alta y tensa para que los pies no llegaran al suelo. Como tordos de anchísimas alas o igual que palomas que al entrar en un seto se enredan en redes tendidas ante algún matorral donde encuentran odiosa y asija, así en línea tenían allí sus cabezas las siervas con el lazo en el cuello, que hacía espantosa su muerte. Solamente movieron un poco los pies por un momento. Fin de la cita. A este hecho siguen en el relato homérico el tierno encuentro de Ulises con su mujer Penélope y las siervas buenas, con gran alegría, festejo y lágrimas de felicidad de todos, incluida la nodriza que acaba de dar los nombres de las jóvenes y los que las asesinaron. Entonces, la pregunta o la reflexión o la hipótesis, si quieren, es ¿qué produce
un cambio tan profundo, asumiendo que ustedes sintieron el mismo horror y compasión ante esta muerte horrible o hasta este pueblo entero que desaparece en una sola frase, que mi percepción subjetiva es que es en gran medida por el cristianismo. Sin duda, desde el periodo de existencia de Jesús de Nazaret, para los que creen que existió, o digamos en su momento histórico para los que no, hubo muchos horrores como este en la historia y ocurren hoy en día. Pero creo que la gran diferencia es que aquí, a través de las palabras aladas, palabras prudentes de Prometeo y la total ignorancia de los sentimientos de esas personas, hoy en día, incluso en el siglo pasado, cuando ocurrían las masacres más atroces, ningún gobierno las publicaba. Incluso hoy en día, cuando un país tiene que invadir o atacar a otro, necesita justificarlo, necesita una razón. Muchas veces la razón es exagerada, a veces es inventada de principio a fin, pero tiene que esgrimir una razón y una excusa. No puede porque sí decir, bueno, voy a aplastar a este que tengo al lado. Y esa es la pregunta. ¿Es por el cristianismo? ¿No tiene nada que ver con el cristianismo? Ese es un poco el planteo que hago, que supongo que tendrá estudios muy serios y muy profundos al respecto, y yo lo hago simplemente desde la posición de tener esta conversación de manera informal con mucha gente y tener posturas muy dispares que usualmente están relacionadas o con la religión de la persona o con su simpatía, ¿no es cierto? Eso es un poco el planteo que quería traer y espero que sea de utilidad para iniciar el intercambio de ideas. Muy Yo bueno. tengo digamos, les agrego un poquito más sobre la motivación. Sueño mucho con intentar ponerme en la piel de alguien en otra cultura y en otro momento y tratar de interpretar cómo se sentía internamente. Un ejemplo era, por ejemplo, el Imperio Romano de Oriente, ¿no? Con su gran confusión, porque por un lado la tradición romana, pero eran orientales, y por otro lado, y entonces ese omelette en la cabeza, ¿cómo se sentiría esa persona? ¿Cómo serían sus lealtades, por ejemplo? Y en esto creo que hay algo que nosotros damos por descontado, que es una crueldad, matar a un montón de mujeres y de hecho tratar de que sufran y de que eso es inaceptable hoy en día. Yo no sé cuál es la naturaleza humana, si la griega o la nuestra actual, pero sí creo que en el medio está el cristianismo. Y me gustaría y que eso le dan. Bueno, muy interesante. Acá en el fondo, que por la paz. Y segundo, porque el ser humano tiene derechos indenegables. Y luego es de dónde viene eso, cuáles son las raíces de eso, ¿no? Yo creo que hay mucha tela para cortar en lo que decís, pero lo primero que se me ocurre es que es el judeocristianismo, es decir, el judaísmo tuvo una trayectoria histórica, teológica, intelectual, que también desembocó en el mensaje de Jesús y tantos otros como él que predicaban la paz, la hermandad, la fraternidad. Recordemos que para nosotros hoy, desde 2000 años después de Jesucristo, el cristianismo es una religión establecida y podemos perder conciencia
de lo que deben haber sentido, como vos antes remarcabas, lo que pueden haber sentido los primeros cristianos, que eran todos judíos, respecto de la pregunta, ¿qué somos nosotros? ¿Hasta dónde iba el sentido de la novedad de lo que ellos estaban viviendo, lo que habían vivido con su maestro y, y lo que estaban viviendo después de que él muere y cómo repiensan su vida a partir de eso? Entonces ellos se sentían judíos, obviamente, ¿no? Por eso en el principio ellos pensaban que ese cristianismo ese movimiento religioso, esa espiritualidad, ese llamado era un llamado a los judíos, ¿no? Tanto es que al principio en la iglesia se plantea esa discusión de ¿para quién es este mensaje? ¿Es universal o es para nosotros? Aunque el judaísmo siempre tuvo una vocación universal, pero no fue una religión, no me parece que haya sido una religión que buscar la conversión de los otros, como si el cristianismo lo asumió hasta tal fondo que llegó a ser de una forma más que violenta, ¿no? Y de modo que esos primeros cristianos se sentían judíos, pero además no solamente eso, sino que después hubo, en los primeros siglos del cristianismo, hubo muchos cristianismos, muchas diversas versiones de ese cristianismo y textos que dan testimonio de eso. De modo que ellos poco a poco fueron tomando conciencia de que eran algo distinto, nuevo. Pero en el corazón de todo eso está este mensaje, que es un mensaje que ya venía desde el judaísmo también, sin duda. Ellos pensaron que en la experiencia que habían vivido con Jesús de Nazaret era una experiencia distinta y tenía otro mensaje fundamental. Y la pregunta entonces tuya es muy válida, si en el corazón de ese mensaje, y como fue reinterpretado a lo largo de la historia, están estos, puede haber más, pero a mí se me ocurren estos dos temas que vos marcás: qué sentido tiene la paz, qué valor tiene la paz por sobre la violencia, y qué, por lo tanto, qué quiere decir que el otro es un prójimo. Y el segundo es que todo hombre tiene derechos invulnerables, ¿no? Eso nada más es un breve comentario. No sé si fue muy breve, pero... No, yo, digamos, como la cuestión es muy interesante el tema de la pertenencia o cómo se siente cada uno o qué se siente, pero también está la pregunta de, tal vez sin sentirse cristiano o sin serlo, cuán incorporado tenemos todos, judeo-cristianos, si querés, ¿no? Cuán incorporados tenemos esos valores a través de eso. Y en realidad, a mí yo me separo totalmente de la parte teológica. A mí el Jesucristo me enorgullece como ser humano. O sea, tener uno de los míos que haya dado ese mensaje y haya tenido esa claridad y me haya dado permiso para perdonar. Es decir, el griego y el romano estaba obligado a vengarse. Era muy mal visto si no lo hacía. Podía obviamente no hacerlo y hay gente que tenía filosofías parecidas, pero la sociedad le marcaba la venganza como una obligación. El mensaje de este judío, Jesús, no solo me permite no vengarme si opto por eso, sino que lo recomienda, me impulsa en esa dirección, ¿no? Después, si es Dios o no es Dios, bueno, es otra discusión es otra discusión, digamos, ¿no? Pero, así que perdón, eso quería comentar. Sí. Sí, más allá, es cierto, digamos,
no interesa cómo nos sintamos. Lo que interesa es, en todo caso, preguntarnos somos hijos de qué cultura nosotros. Hemos nacido en una cultura donde hay unos valores que no podemos negar. Y ciertamente que la mejor forma de vincularse con la cultura, es decir, con la tradición que nos ha hecho, es de una manera crítica. Y eso de alguna forma es una virtud de Occidente, de lo mejor de Occidente, que se ha enfrentado a su propia tradición críticamente. Pero yo recuerdo un niño, Félix, que discutía con otro filósofo francés de origen judío, que insistía mucho en el tema del prójimo y de la aceptación del otro, pero siempre y tiene un costado de su discurso muy anticristiano, ¿no? Y él me decía, mira, yo tengo una gran disputa con él porque yo no soy cristiano, no soy cristiano, pero no puedo desconocer que yo he nacido, y esa es mi cultura, digamos. No soy creyente, pero, pero esa es mi tradición y no puedo permitir que esa tradición no sea comprendida críticamente, pero no sea simplemente desechada. Eso es una relación, casi una relación consigo mismo muy infantil, ¿no? Casi una relación con uno mismo, porque nosotros lo llevamos desde antes de nacer. Eso es como tan parte del mundo griego también. Es como, si querés, para poner un ejemplo quizás se entienda sin las objeciones que tiene el tema religioso, digamos, entender el cristianismo simplemente como una religión y no como un conjunto de valores y un modo de vivir. No, nosotros hemos nacido en la era de la ciencia. Si nosotros somos hijos de un momento, a partir del siglo XIX sobre todo, en que las ciencias experimentales han tenido un desarrollo monumental y no podríamos negar eso, y no podríamos tener una actitud negacionista frente al valor inmenso de las ciencias experimentales, porque sería una contradicción vital, porque eso nos constituye a nosotros mismos. Aunque podamos ser críticos respecto a eso, porque también de gran parte de las barbaridades de este mundo tienen que ver con desarrollos tecnológicos. Pero no entramos en la cuestión todavía. A mí, en lo particular... Acá hay un problema. Ese que está abajo tuyo en la pantalla es griego. Te ganaste un enemigo, yo no quiero, ¿viste? Porque... Así que ojo, porque yo creo que lo de la venganza no lo superó, así que tenés cuidado, no le pases la dirección así nomás. Sí. Bueno, pero los primeros... No se te escucha, Livio. No se Tenés escucha. que... No se escucha. Digamos, yo tengo una gran admiración por los griegos y este libro de Quito, que él es un fanático, es uno de los pocos libros que he leído 2 veces. ¿Cómo se llama el libro? The Greeks. Ah, sí, ya sé. Aparte es muy chiquito, así que tiene la ventaja de que... Sí. Pero creo que al leerlo, esa frase, cuando yo leí, pasé por ese pueblo y los maté a todos y bueno, seguí viaje, a mí me impactó mucho, porque mezclado con todos esos principios de vida que a lo mejor no todos los pueblos tenían esa conciencia de sí mismos y de cuál es el ideal como ciudadano, como hombre que tenían los griegos, pero había otras cosas que son muy distintas a lo que pensamos nosotros y que nos horrorizan. Es mezclado con lo otro, no es un comentario negativo, ¿no? Veamos qué era lo mismo y qué es distinto. Perdón, Maxi, que te interrumpí. No. Me parece que está muy buena el planteo, me parece que abre muchas cosas para pensar.
me parece interesante también romper con cierta idealización que se hace en torno a la Grecia, bueno, no clásica quizás, pero sí a la Grecia homérica, a veces por desconocimiento, en donde en los párrafos que leíste, Livio, donde se puede ver con absoluta claridad que ni siquiera existe un código del guerrero, por llamarlo de alguna manera. Se va y se arrasa poblaciones inocentes, lo que seríamos hoy poblaciones civiles. Y bueno, quería decir dos cosas, bueno, por ahí quizás tres, que a mí me parece interesante ver cómo hay un paradigma, modelo de hombre que en Homero, puede ser Odiseo, puede ser Aquiles, quizás yo lo vería más por el lado de Aquiles, que es más desenfrenado, o aparece como más desenfrenado, creo. ¿Y qué modelo de hombre plantea Cristo o Jesús, como se lo quieran? Yo por lo general uso la palabra Cristo. No por cuestiones religiosas, no sé. Y claro, el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es, el texto es absolutamente revolucionario. Y revolucionario digo de que es invierte todos los valores de la época, de los valores guerreros, ¿no? El Sermón del Monte está ahí y es una cuña dentro de un discurso de la epicidad, y donde también, ¿no? La máxima virtud, sea de Odiseo o de Aquiles, porque es cierto, ¿no? Este Odiseo astuto también es un asesino sanguinario, ¿no? Es saber matar. Aquiles aparece como el matador de hombres. Esta inversión, Cristo muere. No está dispuesto a matar, aunque yo con mucha simpatía veo cuando echa a los mercaderes del templo a latigazo. Pero no está dispuesto a matar, pero sí dispuesto a morir. Ahí me parece que hay una inversión muy interesante en varios aspectos, e incluso en donde se pone el acento en cuanto al valor. Si tomamos la épica griega, el gran Héctor, también en Más Valiente, en la Ilíada, ¿no? Cuando ve a Aquiles en toda su gloria, no hay que ver la película, sino en la Ilíada, se asusta y sale corriendo. Cuando ve que va a morir, sale corriendo. Con el cristianismo me parece, el valor pasa no por matar, sino por estar dispuesto a dar la vida. Eso por un lado. Después quería decir, hay un texto del filósofo francés Paul Ricoeur que se hace la pregunta acerca de quién es el cristiano. Y él dice, el cristiano es un tercer hombre, no es ni el judío, porque no es simplemente un desprendimiento del judaísmo, porque va hacia los griegos, y los primeros en convertirse son griegos. Las principales cartas de San Pablo son hacia comunidades griegas, incluso no, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Pero al mismo tiempo, dice Ricoeur, es alguien que la educación griega tampoco podría haber formado. Es como el surgimiento del cristiano, para Ricoeur, es algo que se entrecruza dos tradiciones, pero es algo de lo novedoso. No pudo haber sido exclusivamente hebreo, no pudo haber sido exclusivamente griego. Y en tercer lugar, lo que quería decir, que me parece muy interesante, es que en cuanto a valores, aun cuando se critiquen las acciones, quizás diferenciando, ¿no? El cristianismo como núcleo ético mítico de con lo bueno y con lo malo, como núcleo ético mítico de nuestra cultura occidental, de quizás las religiones ya establecidas, instituidas. Porque me parece que es muy interesante que cuando se critican a las religiones ya instituidas, se lo hace desde la perspectiva cristiana, empleando los mismos valores del cristianismo. En todos casos se los critica por no respetar o no llevar a cabo aquello que dicen seguir. E incluso se puede producir un enfrentamiento, ¿no? Frente a determinada religión que se autodenomine cristiana. Bueno, Jesús no haría eso. Eso no es de cristiano, se suele decir. E incluso como lo que puede parecer, antes había abierto el Google,
¿cómo escapamos de este, para mí tampoco hace falta escapar, pero como núcleo ético, mítico de nuestra cultura, podemos pensar una tradición que en algún punto va a parecer totalmente opuesta al cristianismo, el socialismo. Y estoy hablando del socialismo del siglo XIX. La máxima, hay una máxima que es atribuida a Marx, pero me parece que no es de Marx, que es darle a cada uno según su necesidad. Ahora, esa máxima está en Hechos de los Apóstoles 2:44-45. Y dice lo siguiente: vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Aún las corrientes que podrían ser opuestas están tomando estos mismos valores, ¿no? O que se podrían presentar tradicionalmente o políticamente opuestas, están conjugados. Quizás incluso no una revolución es, en el caso extremo, ¿cómo decimos aquello mismo que dijo Cristo? ¿Cómo reinterpretamos? Sería muy difícil volver a un orden homérico, no sé, no, y digo porque es la reivindicación, ¿no? Como dijo Carlos, no se reivindica, o como lo dijiste vos, un genocidio se realiza pero no se reivindica, se oculta. No, eso solo. Eso, ¿no? ¿Qué pensás? También, ¿no? ¿Qué piensas? Creo que un punto decisivo que lo planteaste muy bien, Livio, es el tema del perdón, ¿no? Ahora, antes de eso, yo quería volver a algo de Maxi, que ese mundo griego es un mundo muy plural, digamos. Ese mundo griego, para ser justos con ellos también, no es solo Ulises. Es decir, la inflexión que supone el comienzo de la filosofía en el pensamiento griego es decisiva para Occidente. Y es decisiva en un doble sentido. En primer lugar, la razón crítica, es decir, esa inteligencia que empieza a buscar razón de las cosas y que empieza a buscar razón de las cosas, es decir, una explicación causal de las cosas. Y lo primero que mide es la naturaleza. Esa actitud crítica nueva que nace en Grecia es decisiva incluso para la ciencia, para el desarrollo de la ciencia. Y en segundo lugar, la emergencia en ese proceso de la figura de Sócrates, de lo que en la figura de Sócrates ponemos nosotros, puso Platón primero y después toda la tradición, es decir, alguien que se hace la pregunta por sí mismo y se hace la pregunta por qué es el bien y qué es la justicia y cómo vivir acorde al bien y a la justicia. Y no por nada el cristianismo naciente, cuando toma contacto con el platonismo, bueno, ahí hay una mixtura muy compleja, Sí. muy compleja, pero digamos, que fue mutua, digamos. Hubo intelectuales formados en el mundo griego, en la Magna Grecia, que querían hacer conciliar su formación con su nueva fe, y hubo cristianos que vieron que en esa enseñanza, en esa filosofía, en esa sabiduría griega, había un lenguaje y un modo de explicar lo que ellos vivían, porque el cristianismo finalmente primero fue una vida. Sí, bueno, la identificación de San Agustín con Platón y Santo Tomás con Aristóteles es muy obvia, ¿no? Es muy fuerte. Pero sí, perdón, eso. Pero, no, yendo a las ciencias que vos mencionaste en un momento, y para contrarrestar un poco lo que pareciera ser un mostrar en forma negativa a los griegos, ya 500 años antes de Cristo, ellos tenían muy claro el sistema heliocéntrico, ¿no? Después, bueno, con Aristóteles la cosa se desvía y tardamos 2000 años en volver a la verdad, pero ya la tenían ellos muy clara antes. Así, comentario al margen.
Sí, bueno, y digamos, Platón viene de una tradición matemática y Aristóteles de una tradición médica, es decir, vienen de esa experiencia de otros saberes, ¿no? Sí. Mi cámara, cuando baja una cierta cantidad de luz, directamente se apaga, así que por eso. El tema del perdón para mí es un gran dilema, o más que dilema, es una gran cuestión para la vida humana, ¿no? Pero es cierto que eh, para el mundo griego el perdón no era algo que no solo que existía como, como un requisito, y no solo el perdón, sino el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento. Me gustó mucho como lo decías, que me autoriza, me permite perdonar, ¿no? Me permite, porque parecería que el primer impulso de alguna forma es la venganza, ¿no? Y eso es interesante respecto a que una de las cosas centrales del cristianismo, del judío-cristianismo, es esa búsqueda de sí mismo, que en el mundo griego se da de otra forma, pero también se da porque, digamos, ya en el templo de Delfos estaba escrito, conócete a ti mismo, como una máxima, no era la única, ¿no? Había por lo menos 3 máximas, que eran religiosas y que Platón la convierte en una máxima filosófica. Conócete a ti mismo, como si la filosofía tiene, al menos en una parte muy importante de su desarrollo, de su despliegue y de su componente, este impulso, esta necesidad o hacer o encontrarle un camino a esta necesidad de conocerse a sí mismo. En el mundo judeocristiano también. Ese conocerse a sí mismo también siempre fue pensado como un retorno a sí mismo, volver a sí, como si el hombre, hay momentos de su experiencia que se encuentra perdido, que no sabe quién es y necesita recomponerse consigo mismo, y esa recomposición consigo mismo requiere también el reencuentro consigo y como constituirse otra vez, reconstituirse otra vez, darle unidad a su tiempo fragmentado. Ahora, la diferencia entre el cristianismo y el mundo griego es que en el mundo griego no pasaba por el arrepentimiento. Y en el cristianismo, al incorporar otros valores morales, éticos, y bueno, el judaísmo también, ingresa este nuevo valor del arrepentimiento como conciencia de la responsabilidad propia, conciencia de que hay algo que también, de lo cual yo también soy responsable en ese quiebre en el mundo y ese quiebre en mí mismo, y si no pasa esa vuelta a mí mismo por cierto arrepentimiento, por cierto reconocimiento, para decirlo de otra forma, de lo que hemos hecho como injusto, como mal, como no acorde a nuestros propios principios, no es posible volver así. Eso me parece que está como novedad en el cristianismo, ¿no? Y en el judeocristianismo, ¿no? A mí me parece, se me escucha, ¿no? Porque me puse acá Escucha muy bajito. Muy bajito, muy bajito. Ahí no cambió nada, ¿no? ¿Es No. peor? Es peor, bien. Me pasa por innovar. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. No, a mí la verdad que me hace pensar en muchas cosas, pero lo que más me hace pensar el disparador este que trajiste, el texto, y también un poco lo que los compañeros fueron elaborando, es en esta cuestión de lo humano, ¿no? Más allá de, porque Carlos de alguna manera también, al traer quizás el gran parricidio de la ciencia con respecto al Padre y a la divinidad y al fundamento divino de todo lo existente, digamos,
y traer lo que en realidad también vuelve a aparecer esa cuestión, creo que la hablamos hace un tiempo, hace un par de encuentros, el tema de la violencia, ¿no? Yo lo que siento es que más que una pregunta por las tradiciones, y casi diría las eras, o el tiempo, siento que es más una pregunta por el ser, digamos, es decir, por aquello que somos, digamos, qué es lo que somos y la oportunidad de la violencia. Lo digo porque no creo que haya una instancia del hombre en la cual, histórico digo, en la cual la violencia no haya sido parte de no solo del texto, de alguna manera, porque la Biblia está llena de aberraciones y vejaciones de todo tipo, digamos, ¿no? Y lo pienso, en realidad, lo que me hace resolver un poco este tema, es decir, este tema que siento que se está planteando, que es el problema de la violencia entre el ser humano y la divinidad, de alguna manera, como cómo eso se articula de una manera violenta. Digo esto porque me resonó mucho lo que dijo Carlos con respecto al, creo que fue Carlos, el tema este de convertir, de que había de alguna manera que convertir, que eso está en el cristianismo y que quizás en el judaísmo no, que lo pensé políticamente, ¿no? Esa cuestión del imperio, ¿no? ¿Por qué, qué sé yo, el imperio chino quedó un poco ahí circunscripto y el europeo se expandió por todo el mundo, bueno, por todo Occidente? Esa necesidad de ir hacia a conquistar o a convertir al otro. Y lo que, en el lugar donde encuentro un poco una especie de conciliación, o en todo caso al menos teórica, es en el filósofo francés Emmanuel Levinas, digamos, ¿no? Que la aparición, la aparición del rostro del otro es la aparición de Dios, digamos. O sea, Dios aparece por su infinitud, por la infinitud que el rostro del otro implica, lo divino aparece en su profunda, en su altura, en su profunda inmemorialidad, en su anarquía, en su diacronía, digamos, que abre el espacio del infinito, el rostro del otro. Entonces, en Levinas, ambas cosas, la divinidad y la violencia, están relacionadas al punto tal de que el rostro del otro me impide la violencia. Me incita a la responsabilidad, me la exige e impide o grita el no matarás, digamos. Y pienso esto porque más allá de lo que la religión haya hecho de esa idea de Dios, y me parece que está presente en la mayoría, y si no en toda la religión, habría que ver las orientales, las Upanishad, el budismo, ahí por ahí hay algo distinto, pero que la cuestión de Dios, que la idea de Dios es un llamado no solo al perdón, sino a la inviolabilidad del otro. Que la presencia de la otredad en el rostro del otro, desde su infinitud, implica una imposibilidad directamente de la violencia. Que en el hombre la violencia es inherente a su accionar, porque parte de un desgarramiento original, de su origen, digamos. Y que, como decía Carlos, esa vuelta a sí mismo siempre implica un camino de violencia. Y que no lo que digo, que no circunscribiría el problema ni al cristianismo,
ni a la religión en sí, sino que es un problema de la naturaleza humana, digamos, es un problema de la definición del hombre. Porque, por ejemplo, Jacques Derrida, el filósofo francés, decía que el único capaz, el ser vivo único capaz de violencia es el hombre. Casi diciendo como que así como es el animal racional o el animal político, es el animal violento, digamos. Es, ¿En qué año dijo? no, ahora, 80, ponele, 1980. Porque te diría que de un lado científico yo cuestionaría eso. Yo creo que hay, en los animales uno encuentra violencia innecesaria, violencia que no es para comer. Claro, porque esa es la definición que da, la gratuidad de la violencia. El ser humano es violencia porque la violencia solo puede ser gratuita, así como el amor. Digamos, también es el único que de esa manera ama. Es decir, tampoco hay amor, digamos, porque no hay gratuidad, porque estaría todo racionalizado de alguna manera, ¿no? ¿Qué animal es violento? Bueno, los simios, muchos, digamos. Se pega porque sí. Sí, o digamos, bueno, digamos, como en todo, vas a encontrar distintas teorías y vas a encontrar gente que a todo acto violento animal le adjudica alguna finalidad darwiniana, si querés. Pero, a ver, por poner un ejemplo que se me ocurre ahora, digamos, los delfines, los patos, son violadores, por ejemplo. Eso Porque sí. vos ves un gato, los gatos, los felinos, pueden actuar con total crueldad, con presas que tienen y que a veces ni les interesa comérselas, y otras veces antes de comérselas están jugando 4 horas porque sí, para divertirse. Eso lo he visto, digamos. Para divertirse. Sí. Para divertirse, sí. Las orcas también tienen ese tipo de juegos. Digamos, estamos cambiando de tema, ¿no? Yo, digamos, de mi educación en la época secundaria, donde tuve esa educación muy, muy del cristianismo, de que todo el universo está puesto ahí para el hombre, es decir, la finalidad de las estrellas es que uno pueda mirar a la noche y ver estrellas, básicamente es lo que me enseñó por lo menos los educadores que yo tuve. Después, bueno, yo fui transformando eso en ver que los animales tienen su personalidad y en muchas cosas están bastante más cercanos a nosotros de lo que uno cree. En el sentido de que cuando un pájaro te está mirando, uno lo toma como que, bueno, es el instinto, qué sé yo, y tal vez esté mucho más cerca el pájaro de estar pensando, ¿y a este qué le pasa y por qué me mira? Que lo que uno cree, ¿no? Apreciación totalmente personal, subjetiva y sin ninguna base científica. Sí, entiendo. Ahora vos fíjate, yo creo que en eso, no sé si la diferencia entre el hombre y el animal está en que haya violencia o no. En todo caso, la diferencia entre nosotros y los animales está en qué somos nosotros capaces de hacer con ese instinto. Porque nosotros compartimos también ese instinto violento. ¿Por qué? ¿Por qué hay linchamientos? Pero nosotros podemos reaccionar frente a eso. Y justamente podemos reaccionar no solamente porque tenemos la capacidad de razonar, sino porque razonamos de acuerdo a unos valores que hemos recibido. Y la pregunta entonces, para volver a lo de Livio, es ¿qué valores que hoy consideramos universales y no necesariamente vinculados a una religión? Porque la religión, quizá pueda decirse, toda religión tiene un componente de intolerancia, y por tanto muchas veces cercano a la violencia, pero independientemente de la religión, ¿qué valores el cristianismo nos ha legado que hoy consideramos una conquista de la humanidad? Porque finalmente, si nosotros pudiéramos tomar un poco de distancia,
tanto la Biblia como el cristianismo forman parte de la historia de un grupo de hombres, de cómo se las arreglaron con ellos mismos, con los dilemas que tuvieron, con los problemas que enfrentaron, con las preguntas que se hicieron y encontraron respuestas. Y esa respuesta, la Biblia es la historia de esa búsqueda, de esas respuestas. Y por tanto, en la Biblia vamos a encontrar también enemigos por todos lados, violentos por todos lados, y salmos en los que el que está rezando el salmo le pide a Dios que tome los hijos de sus enemigos y los estrelle contra la pared. Pero todo eso eso no habla en contra del judaísmo, eso lo que habla es que ese pueblo tuvo una historia en la cual fue progresando, entendiéndose, comprendiéndose. A la humanidad le llevó mucho tiempo descubrirse a sí mismo. Y en la religión, en la cultura china, igual, digamos, es la historia de hombres que se preguntan, que buscan. La pregunta es aquí, ¿cuáles valores hemos heredado del cristianismo? Uno podría decir, para ir a un acontecimiento histórico que quiso ser laico, la Revolución Francesa. Los tres grandes valores, no existían esos tres solo, pero libertad, igualdad y fraternidad. No tienen algo que ver con el cristianismo, no los hemos heredado de alguna manera de allí, ¿no? Pero vos sabés que esa es exactamente la pregunta, pero a mí no me interesa mucho encontrar todas las respuestas. O sea, me limito, me contento con algunas cosas más humildes, si uno quiere. Pero a lo que yo voy es a lo siguiente. Yo veo un video, que lo he visto hace muchos años, ahora ya no puedo ver esas cosas porque me hacen daño, de un apedreamiento. Es decir, una chica de 14 años que se cruzó al pueblo vecino y como la religión era ligeramente diferente, porque visto de nosotros son lo mismo, pero resulta que era de una variante diferente, bueno, la enterraron hasta el cuello y todo el pueblo la mató tirándole piedras. ¿Sí? Mi sensación cuando yo veo eso es, esos que están ahí haciendo eso, saben que está mal, tienen un nudo en el estómago, lo saben, son cobardes, le tienen miedo a los líderes, pero en realidad hay algo en el ser humano que le tiene que estar diciendo que eso que hace no es justificable por ningún lado. Pero no estoy seguro de eso. No sé si es realmente así. O si esa persona siente cómo sentía Ulises y su hijo cuando estaba matando a esas mujeres, que cómo osaron, yo le veo hasta una parte un poco tragicómica, de decir, bueno, que Penélope te espere 20 años, pero pretendía que la sierva también te esperen 20 años sin saber si volvías, o sea, ¿no? Pero dejemos la parte no puedo asegurar que esas personas apedreando no se siente que son los justos y realmente se vayan a dormir tranquilos creyendo que hicieron la justicia. Yo siento que no. Pero mi pregunta es, ¿siento que no porque está en la esencia del ser humano eso? ¿O porque me lo dio el cristianismo? Y a lo mejor, si hubiera nacido hace 3000 años y hubiera estado en una situación así, me pasaría como le pasa a los leones, que hay 3 mordiendo al bicho que se comen y otro que le come la panza de abajo y no se le mueve un pelo. Nosotros eso hoy no lo podríamos hacer, digamos. Necesitamos que la vaca la mate a alguien en un lugar donde nosotros no lo vemos, y ¿no? Digamos, estoy mezclando un poco las cosas, pero esa es un poco la pregunta. Las cosas que asumimos, todos los que vivimos en estas sociedades donde la cultura cristiana ha sido la predominante, si uno quiere, ¿esas cosas internalizadas son realmente nuestras? Porque hay 3 variantes. Que como vos decías, las perdimos y el cristianismo nos devolvió ese ser, puede que no sean, y que el cristianismo, o lo que fuera, digamos, yo pongo el cristianismo de ejemplo, nos elevó por arriba de lo que es nuestra naturaleza humana, o que no, digamos, que ninguna de las 2 variantes. Esa es la pregunta.
yo tengo una sensación que le da un gran rol al cristianismo, sea para volver a mi esencia, o sea para elevarme por arriba de mi esencia animal, pero no lo sé. Yo lo que pienso es que si nosotros en esta discusión, en esta conversación, mezclamos así como vos decías al principio, sin matices, el aspecto dogmático, digamos, o el aspecto creyente, la fe, ahí se nos complica todo. Pero si miramos al cristianismo como al judaísmo, como un movimiento histórico que hace una experiencia de sí mismo y una experiencia de tratar de ser hombres, y en esa experiencia ha conquistado esos valores, es más fácil comprender esto que ha sucedido, esto que nosotros hemos heredado. Pero también hay que decir el otro costado, digamos, el cristianismo, para referirnos a nuestra cultura, el cristianismo en estos 2000 años fue muchas veces reinterpretado, reasumido, revivido, reconfigurado, y en muchas de esas reconfiguraciones se volvió a encontrar con la violencia y volvió a ejercer la violencia de la forma más cruel. Basta pensar en las cruzadas, basta pensar muchas de las guerras que se hicieron en nombre de la religión, la guerra de los 30 años, la guerra de religión en Europa, que se cumplió un aniversario en el año, hace un par de años. Esa guerra fue una masacre y se hizo de los dos lados en nombre de la religión. Hay una novela muy interesante de Gertrude von Le Fort, es una escritora alemana, que se llama Las bodas de Magdeburgo. Y son una pareja de novios que, se comprometen, se van a casar. El día que se van a casar, estalla la guerra entre su ciudad, Magdeburgo, que creo que era católica, y los que venían a atacarlos, que eran protestantes, o al revés, ahora no recuerdo eso. Lo cierto es que la pareja queda uno de un lado y otro del otro. Y las atrocidades que hacen unos y otros, ¿no? Basta leer la historia de la Iglesia en el final el comienzo de la modernidad, previo a Lutero, digamos, y las masacres a los movimientos renovadores en la Iglesia fueron terribles, tanto del lado de los protestantes como como del lado de los católicos, ¿no? Es decir, que la religión, cuando se reencuentra con la violencia, es terrible porque tiene un principio absoluto por el cual justificar el acto de violencia, ¿no? Por eso a mí me cuesta entender, me cuesta aceptar el planteo que hacía Santiago de la mano de Levinas respecto de que en el rostro del otro está el rostro de Dios. Yo no estoy seguro que sea por eso que el hombre sea un valor en sí mismo. Lo que el cristianismo pone de manifiesto, siguiendo la tradición judía, completándola, digamos, es que el hombre es tan valioso que Dios da la vida por él, muere de la forma más ignominiosa que hay. Y con eso señala que el hombre tiene un valor en sí mismo. Un valor que no le viene de que en él vemos a Dios, sino que él es tan valioso en sí mismo que Dios no teme ir a la muerte. ¿Qué decís, Griego? Por ejemplo, tenés el micrófono cerrado, Maxi. ¿Vos creés que, para que yo así te autorizo, porque de acá le tenemos, él es especialista en Sartre,
¿sí? Cada 3 palabras dice Sartre, ¿sí? Sí. A la mujer no le pide un sastre sino un Sartre. ¿Dónde hay un Sí, claro, también, sí, y compra pan lactal Sartre, leche Sartre, todo. Escucha, ¿vos crees que lo que es Sartre, que si alguien fue ateo en el mundo contemporáneo fue Sartre, ¿no? Sí. Pero vos pensás que la filosofía de Sartre se puede escribir sin el cristianismo. Para nada, porque incluso la primera obra de teatro de Sartre, que él escribe en el campo de concentración donde estaba durante la ocupación, es Barioná o El Hijo del Trueno, que habla de la esperanza y está ambientada en la época del nacimiento de Cristo. Y el último texto de Sartre, esa es su primera obra de teatro, que la exhibe en Navidad, o sea, un existencialista ateo como Sartre. Por otro lado, su último texto es una entrevista que le hacen en 1980, 2 meses antes de morir, que se llama La Esperanza Ahora, donde si bien él no toma el cristianismo, toma el mesianismo judío. Toma y lo pone como ejemplo del pensamiento y de lo que él quería decir. Y ahí incluso va a hablar, es muy interesante, porque él dice, yo en algún momento pensaba que el humanismo iba a llegar por medio de la violencia revolucionaria. Sin embargo, no, la violencia terminó engendrando, aún haciéndose en nombre de la revolución, gestaba de vuelta una circularidad de la violencia. Y dice que para él la superación de la violencia en la institución del humanismo es por medio de una ética, y repito, toma como ejemplo el mesianismo judío. Además que el ateísmo de Sartre para mí es, ante todo, un ateísmo más bien es un ateísmo metafísico, más que es muy cristiano Sartre en algún punto, es ubicarse siempre cuando él dice soy un hombre entre hombres, tratando de pensar aquello en común que tenemos todos los seres humanos. Me parece eso, y creo que quizás su discusión, si bien él es ateo confeso, como solo cultural sería, me parece impensable, sobre todo porque sus principales influencias fueron cristianas, Kierkegaard, Dostoyevsky, digo, él es admirador de Dostoyevsky. Y bueno, esta cuestión que va a tener, hay que ver cómo es la situación de la religión en Francia en el momento en que escribe él, donde hay una cuestión biográfica, que él viene de familia, es un caso extraño donde viene de familia protestante, es un francés de familia protestante, él se declara ateo, pero bueno, habría que ver cómo, hay mucho en la obra de Sartre de una cuestión política, ¿no? El cristianismo está emparentado a un catolicismo, mientras que él, como pensador de izquierda, estaría ligado al ateísmo. Me parece que que se gestan muchas cosas, y por eso creo que él va más hacia el mesianismo judío que hacia el cristianismo en los últimos años de su vida. No, eso me parece que debe haber una cuestión política de por medio. Alguna vez alguien en un congreso donde estaba hablando sobre Sartre y unas diferencias con Merleau-Ponty, y me dice, bueno, lo que pasa es que Merleau-Ponty era católico y Sartre venía de familia protestante. ¿No? Esta cuestión del desarraigo sartreano frente a las sedimentaciones y la tradición que va a Merleau-Ponty. Pues casi para mí sí hay creo que sí hay, sería imposible, ¿no? Que no lo haya, sobre todo por sus influencias. Y la idea, y también algo muy importante, que Sartre era crítico del iluminismo, del positivismo. El ateísmo de Sartre no es un ateísmo sustentado en un positivismo porque a Dios no lo puedo ver o cosas por el estilo. No sé si respondí algo a la pregunta.
Fíjense que si hay una figura hoy vinculada o digamos estrechamente experimentada en nuestros sentimientos como cercano a muchos de los valores que hoy consideramos centrales, como la paz, la hermandad, el vínculo saludable, ordenado, armónico es la palabra, con la naturaleza, es Francisco de Asís, en la Edad Media. Un hijo de un mercader que tiene una conversión y que había estado en las cruzadas, que viene de la experiencia de las cruzadas, había sido soldado en las cruzadas, y viene con esa experiencia de la violencia de la guerra, y de la guerra por Dios, por reconquistar la tierra de donde había estado Jesús, y crea sin saber lo que hacía, crea una orden religiosa nueva que además transforma el mundo del monacato, porque no es una orden cerrada en un monasterio dedicada a la oración, a la contemplación, al trabajo, como era la orden del San Benito y todas las que siguieron, sino era una orden que se dedicaba a la predicación, que vivía de la limosna, es decir, vivía como los más pobres, y que predicaba la hermandad, la paz, que predicaba la no posesión de bienes, tanto esto que le lleva a un gran conflicto con el papado, y en medio de una Edad Media que muy desconocida para nosotros, porque hoy cuando queremos citar la ignorancia occidental, cuando quiere citar una era oscura y bárbara, cita la Edad Media, ¿no? Eso de lo único que habla es de la ignorancia de los que dicen eso. Y además la Edad Media, ¿qué es? Hay muchas Edad Medias, ¿no? Pero hay una edad, como dice Libera, Andrés de Libera, hay una Edad Media islámica y otra Edad Media del ortodoxa, y otra Edad Media, digamos, de Oriente, otra Edad Media que después fue un ortodoxo, la Edad Media de Occidente latino. Y cuando se habla de la Inquisición, en realidad la Inquisición más terrible fue la Inquisición española en los Países Bajos. Ya no estábamos en la Edad Media. Bueno, entonces, pero fue una edad violenta. ¿Qué edad no fue violenta? No sé cuál fue, no fue violenta. Y en ese momento nace Francisco de Asís, que es una figura hoy considerada símbolo de muchos de nuestros valores. Lo que a mí me parece importante de lo que vos decís, Livio, una de las cosas que me parece importante, es, así como decía, bueno, el cristianismo me permite perdonar, nosotros deberíamos permitirnos revisitar las fuentes del cristianismo para tratar de entender sus valores y sus trampas y las trampas que el mismo cristianismo, que la historia del cristianismo se ha hecho a sí mismo para burlar los valores centrales del cristianismo, como la paz, como la fraternidad, como el perdón, como la solidaridad, como el amor, es decir, la entrega gratuita, esa capacidad de dar la vida por el otro, ¿no? Hay un libro que se llama What Jesus Meant, un libro bastante viejo, el autor lo estoy buscando, pero no me acuerdo, se llama Gary Wills. No sé si vive todavía, yo lo vi por televisión sería 2004, no sé, por ahí. Y él estaba hablando, yo me crié de una determinada manera y tengo mis prejuicios y mis cosas, ¿no? Como todo el mundo. Pero él estaba en un programa muy famoso de un entrevistado que se llama Charlie Rose, y él estaba diciendo, dice, mire, hay una manifestación de un lado de la calle, la estaba mostrando, no era algo que ocurría en ese momento. Había una manifestación al lado de la calle de parejas homosexuales
que se aman y están pidiendo que les dejen formalizar esa relación que tienen. ¿Sí? Y acá enfrente hay un grupo cristiano que los está insultando, les está tirando cosas. Dice, si apareciera ahí Jesús, ¿usted de qué lado cree que se pararía? Y me pegó como un piedrazo en la cabeza, porque es tan obvio, digamos, y yo no quiero entrar en otras obviedades. O sea, yo entiendo las creencias de la Iglesia y la defensa de lo que para ellos es sagrado y lo que es un matrimonio entre un hombre y una mujer. O sea, no ridiculizo la posición de la Iglesia. Pero cuando dijo eso, ¿qué le vas a contestar? Es obvia la respuesta, ¿no? De ahí me hizo ir y leerme los libros, que son muy interesantes. Lo digo como comentario que me surgió de lo que vos decís, de revisar un poco ¿no? cuál es el mensaje y demás. Porque la Iglesia, lo veo de un punto de vista histórico, no me quiero meter en lo teológico porque eso es otra discusión, donde yo tengo mi propia análisis. La fe es una cosa distinta, ¿no? Me parece a lo que estamos hablando. Pero da la impresión que por la razón que fuera, por muchos años la Iglesia tal vez se centró mucho en la parte de la conducta, de la conducta sexual dentro de lo que es la moral. Y cuando uno lee la Sagrada Escritura, no parece que Jesucristo le diera mucha pelota a eso, ¿no? Los 2 o 3 episodios que hay, cuando va ¿no? la mujer adúltera, digamos, bueno, sí, es como que no me joroba con esto, digo cosas más importantes, sí, andá, no lo hagas más, que yo, ¿no? Esa es la impresión que me da a mí cuando lo leo. Son 2 o 3 episodios, ¿no? que hay, y después él no parece centrarse en eso en absoluto. Y digamos, no es que no sea importante, y no es que no sea importante en una sociedad que haya un cierto orden y que uno trate de orientar a los adolescentes cuando las hormonas le empiezan a saltar para todos lados, de que, digamos, de que no sea cualquier cosa, ¿no? O que no haya hijos que nazcan pero sí, me parece que esas cosas digamos, se pueden rever, digamos, partiendo de la parte teológica, que también es válida y digamos, el que tiene fe la tiene y para mí es respetable. Pero, bueno. Yo pienso, yo tengo 2 hijas y ya pasaron la adolescencia, digamos, y yo estoy muy agradecido al tiempo en que han nacido, digamos, este tiempo, podríamos decirlo así, del feminismo. Estoy muy agradecido que ellas hayan nacido en este tiempo y de pequeñas se hayan ya ha tomado partido por eso y hayan tomado más conciencia de lo que significa ser mujer. Ahora, también pienso lo siguiente. En el corazón del cristianismo hay valores que el mismo cristianismo no pudo comprender muchas veces. ¿Qué quiero decir con esto? Si uno lee las cartas de San Pablo, que era un judío ortodoxo que persiguió el cristianismo y después se convierte, en muchos de los textos de San Pablo uno descubre que están operando en él, los prejuicios morales, incluso sexuales, de moralidad sexual, propios de su cultura. Y él lo refleja, lo dice, además, incluso respecto al matrimonio. También hay que tener presente que fue una generación de cristianos que pensaba que en unos años volvía Jesucristo y se acababa todo. Estaban convencidos de eso. Sí, estaban convencidos de eso, los textos lo muestran y hay muchos estudios al respecto, ¿no? Y después el cristianismo se va dando cuenta de que esto iba de otra forma. Pero de todas maneras,
por ejemplo, San Pablo, en toda su predicación y en todos sus escritos, insiste en algo, y es que la ley no importa. La ley escrita, formal, la ley que había sido central en su propia vida como judío ortodoxo, o como judío creyente y practicante. Y entonces San Pablo dice, en realidad hay una única ley, que es la ley puesta en el corazón de los hombres. Esto ya estaba en el mensaje de los profetas, ¿no? La ley puesta en el corazón de los hombres. Y Santo Tomás, en el siglo XIII, comentando las cartas de San Pablo, dice que justamente para el cristiano no hay ley. Lo que hay es una voz interior, que él identifica como la voz de Dios, es la conciencia, que es la que nos indica qué es lo que debemos hacer. Y mucho tiempo antes, San Agustín había dicho, ama y haz lo que quieras. Ahora, yo me atrevo a hacer esta pregunta. Los valores fundamentales, decisivos e irrenunciables del feminismo no tienen también raíz en estos valores que no son del cristianismo como religión, sino son valores de la conquista de pueblos que han ido buscando su propia verdad, como lo podían hacer bajo el signo de su fe, bajo el signo de su creencia, como fue el judaísmo y el cristianismo, sin negar todas las atrocidades que se cometieron y se cometen, sin negar todas las troperías conceptuales que el cristianismo o el catolicismo puede hacer hoy puede hacer respecto de estos temas. Pero la marcha de la humanidad, intentando encontrar alguna luz para sí misma, la ha hecho como ha podido. Y la religión ha sido, sin duda, también un camino. Después, nosotros llegamos a la ciencia, después, bueno, pero en ese sentido las religiones han cumplido un rol ambivalente, pero han cumplido una instancia histórica del despliegue de los pueblos buscando una sabiduría para vivir. Sin la afirmación de la individualidad, sin la afirmación de que no hay posibilidad, no es justo que al hombre se le imponga una ley desde fuera, sino que debe encontrarla en sí mismo. Sin el valor supremo de la individualidad y la decisión sobre mí mismo, mucho de lo que hoy nosotros consideramos como valores esenciales de nuestra cultura no existirían. Bueno, ahí vos, entonces, a mi pregunta de la gente apedreando al adolescente, esa la respuesta sería, saben que lo que están haciendo está mal. Íntimamente lo sienten y lo saben, y se están dejando llevar Sí. por un lavado de cerebro, por lo que fuera, pero que es lo que yo creo, ¿no? No lo puedo... Es muy compleja la psicología humana, ¿no? Yo me acuerdo de un documental que vi hace un tiempo que entrevistaban a jóvenes judíos y palestinos contemporáneos, actuales, que habían acerca del odio entre unos. Era terrible. Estaban convencidos que tenían que vengarse y que odiar y que no podían no hacerlo porque no sé cuántos habían matado en su familia y que... Bueno, ¿no? yo tuve, mira, cuando yo estudié en Chicago, yo tenía en el laboratorio donde yo trabajaba, había un par de palestinos y yo tenía como roommate a un israelita. ¿Sí? Así que hablaba todos los días con los dos. Y, digamos, los dos tenían razón. Vos hablabas con uno y te decía algo y era innegable. Y la verdad que a los otros hay que borrarlos del mapa porque... Y después iba, hablaba con los otros y decía, y sí, la verdad que esto que me estás diciendo, porque claro, cuando obviamente uno lleva la discusión teórica a la experiencia personal,
que no lo hago, ¿no? Yo tengo ese principio. Yo discuto solamente con las personas que tienen el mismo nivel de vivencia de un cierto tema que yo. Si no, no hablo. Si yo voy a España, yo tengo mi postura sobre la guerra civil y sobre quién me cae simpático y quién no. Si la persona que habla perdió un tío en la guerra, o qué, yo lo escucho. Y no abro la boca, porque el nivel de vivencia es tan desparejo que no me meto. ¿Y qué le importa al tipo mi teoría y mi razonamiento cuando la cosa le tocó tan de cerca? Por poner un ejemplo más lejano, ¿no? Use ese. Pero bueno. Y como una pregunta, Livio, me llama la atención, no me llama la atención, es muy interesante que vos cuando rescatás, querés, más que rescatás, querés rescatar para pensar algunos valores del cristianismo, hablaste del perdón, de la paz, de la fraternidad, y vos fuiste oficial del ejército. ¿Qué se siente y ser hijo de una cultura con esos valores y ser oficial de un ejército? Y haber participado, pues estuviste en zona de guerra, estuviste como Sí, grupos te lo puedo decir desde un punto de vista personal. O sea, en principio, digamos, lo primero que te puedo decir es que yo no soy pacifista. O sea, creo que hay muchas cosas para decir, pero yo creo que a Hitler no se lo frenaba de otra forma que ganando la guerra, por ejemplo. Pero una cosa es el pacifismo, otra es la paz como valor. Porque Sí, pero como el título de ese libro de la historia de la Segunda Guerra Mundial, que se llama La guerra que había que ganar, que es sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero la forma en la cual uno racionaliza digamos, un ejército es, haces un razonamiento. O sea, vos decís, bueno, si alguien me quiere agarrar la trompada por la calle, yo me defiendo y digamos, me agarro la trompada. Cuando ya el crimen empieza a ser demasiado fuerte, tenés que poner una policía porque yo ya solo no me puedo defender. Cuando tenés un país enfrente que a lo mejor te invade y hace lo que quiere, vos tenés que organizarte. Ese es el razonamiento, si uno quiere. El problema después, la fe que uno tiene de que no va uno a entrar en un conflicto que no era tan necesario, y sobre todo la fe que tenés en los que van a tomar esa decisión. Bueno, a mí alguien me va a decir que vaya a matar gente, a perder hombres míos, o tal vez a morir yo, y el que toma esa decisión es quién es. Eso fue a mí lo que, digamos, la crisis interna que yo tuve, que estuvo muy marcada por un hecho que fue la venta de armas a Ecuador. Ustedes recordarán, digamos, ahí es como que de golpe dije, esta gente son los mismos que me van a mandar a mí a matar o morir. Yo, la verdad que no. ¿No? Eso que no tiene ningún valor como razonamiento general, te lo cuento como fue mi experiencia. La hermandad, cuando vos estás en una fuerza donde vos te preparás y sabés que tu vida depende del que tenés al lado y compartís el esfuerzo de preparación y tenés el concepto de, bueno, nosotros somos los que, viste, estaba el famoso dicho, yo voy a hacer la guerra para que vos puedas hacer el amor en tu casa, digamos, ¿no? Ese es uno de los temas que se repetían en el colegio militar. Es una... es la los americanos cuando llegaron a Europa hicieron la guerra y el amor también. Sí, pero no, eso te puedo decir. Es una vocación de servicio, ¿no? Una última cosa,
que no quisiera dejar pasar. Jefe, ¿puedo? Es la última, Eh, es la última. El tiempo de la radio es muy tirano. ¿Te das cuenta, Griego, hermano, de quién estamos? Este no sé si vende arma a Ecuador, pero nosotros estamos trabajando acá, el tipo abre la ventana, se va al balcón a fumarse un cigarrillo. Nosotros estamos hablando acá, el tipo se pone a leer un libro, ¿no? Es una burla esto. No, la última pregunta que es muy interesante. Vos fuiste condecorado en Croacia porque, quiero que lo cuentes vos, pero porque No, a en un ver, momento, espera, quiero hacerte la pregunta, porque en un momento unos soldados quedaron varados, alguno herido, muerto, no recuerdo, vos lo contarás, en un campo minado y vos decidiste entrar a rescatarlos. ¿Qué es lo que te empujó? Si vos pudieras pensar qué valores estuvieron en la raíz de tu decisión, porque era el peligro de la muerte estaba ahí, ¿no? Por eso, contanos. Contá cómo fue y después por qué te... Sí. bueno, nosotros estamos en una zona relativamente aislada y de ahí salió un camino de tierra que iba a una antena y que en algún momento, hacía bastante tiempo, habían colocado minas ahí y pasó un grupo un jeep con unos holandeses que no entendieron las indicaciones, no entendieron lo que se les dijo y siguieron y se metieron ahí. Y ese jeep llevaba 3 personas y uno falleció en el acto porque entró una esquirla, entró a la cabeza, digamos. Otro salió despedido porque no tenía puesto el cinturón de seguridad, entonces salió despedido cuando explotó la mina, muchos metros de altura, y al caerse rompió la espalda. Y el tercero consiguió volver corriendo, tenía heridas leves, volvió corriendo a avisarnos a nosotros que había sucedido eso. Esa persona pobre llevaba el triple peso de que era el más antiguo, o sea, es el que tomó la decisión de entrar ahí, iba manejando y encima no le pasó nada. O sea, que él carga con eso toda su vida, ¿no? Entonces, bueno, llegó ahí, nosotros avisamos y salimos al lugar, avisando. Yo dije que yo iba corriendo adelante para ver si veía, porque creíamos que eran minas que habían puesto recientemente, no sabíamos, después nos enteramos que no. Así que yo iba corriendo adelante del jeep como para ir viendo que no, algún movimiento en la tierra o lo que fuera, y cuando llegamos al lugar estaba uno fallecido y el otro en el piso, que no se podía mover, que no sabíamos que nos íbamos a encontrar. Ahora, para explicar la decisión que tomé, te soy sincero, no tomé una decisión. Para mí no había otra, o sea, había 2 personas tiradas ahí. ¿Quién sabe cuánto iba a tardar? A lo mejor iba a ser al día siguiente recién que pudiera llegar alguien para auxiliarlos. Y yo entré, y la anécdota es que yo entré y sentí que me estaban recontraputeando y miré, y porque entraron 2 más atrás mío, sin que yo les dijera, 2 suboficiales. Usted y la puta que lo parió, y mire dónde nos mete, y que esto, y que lo otro, y bueno, digamos, me siguieron y los saqué, pero es como que no lo pensé, no lo razoné. Ahora con otra edad no sé qué haría. Y más vos pensás, porque ahora a mí tengo el reconocimiento y todo, pero podría haber muerto más gente por eso. No yo, porque bueno, yo entré, pero los que vinieron atrás mío, y entonces yo hoy sería el estúpido que... O sea, viste que las cosas son muy grises cuando uno las analiza con los detalles. No es una condecoración porque las Naciones Unidas no da condecoración, entonces es como una mención. Es un reconocimiento por haberse comportado más allá del deber, ¿no? Más allá de lo que requiere Y ese más allá del deber,
está en el código militar, está en la esencia del humano, o viene a nuestra historia por nuestra tradición cristiana? No, yo creo que no, que eso sí sobrepasa la tradición cristiana. O sea, Ulises arriesgaba su vida por sus camaradas. ¿No? Pero es cierto que a mí me favorece, si uno quiere tener una mención por valentía, digamos, que es el término que usan, bueno, es mucho, digamos, he tenido la suerte de que sea incluso para favorecer a otro ser humano, siendo militar y no lo contrario, que estaría muy orgulloso igual, pero ¿no? A otro que le toca tener que agredir o ejercer violencia sobre otro. Yo, si yo tengo que ejercer violencia, la ejerzo. O sea, si es mi vida o la de otro, no creo que aplique el principio. Sí, por eso te invitamos ahora que por Zoom, porque con vos no nos juntamos ni locos. Te empezamos a discutir, nos agarra la trompada. Es más grandote, así no parece, pero... Y después, un tema para otra de estas sesiones que a mí me resulta muy interesante, es, dado que vos tocaste el feminismo y la mujer, a mí me resulta muy interesante el rol de la mujer en la antigua Grecia, porque se habla mucho de cuán sometida estaba y de que no, dentro de esa sociedad, pero si uno mira el rol que tienen las diosas, es casi equivalente al de los hombres. También que está Zeus, que está por arriba de todo, pero después el resto, no hay, digamos, ninguna diosa se sometía, ni están exactamente al mismo nivel. Lo cual a mí me hace cuestionar un poco cuál sería realmente el rol de la mujer en la sociedad griega. ¿Estaría tan sometida? Porque ¿cómo es que hay tanta igualdad entre los dioses? No hablemos de esto ahora porque son varias horas. Pero es una de las dudas que me surgió al leer a Homero, ¿no? Lamentablemente lo tuve que leer en español, no sé griego, tengo que leerlo en griego, debe ser otra experiencia. Otro cantar. Bueno, agradeciendo a Livio, debo hacer el poema de cierre de este hermoso encuentro del día de hoy. Voy a leer un poema de Juan Bautista Aguirre, siglo XVIII, ecuatoriano él. Parece que fue el que recibió las armas en aquella época. Es un soneto moral, se llama soneto moral. No tienes ya del tiempo malogrado en el prolijo afán de tus pasiones, sino una sombra envuelta en confusiones que imprime en tu memoria tu pecado. Pasó el deleite, el tiempo arrebatado aún su imagen borró, las desazones de tu inquieta conciencia, sus pensiones que has de pagar perpetuas al cuidado. Mas si el tiempo dejó para tu daño su huella errante y sombras al olvido del que fue tu gusto y hoy te sobresalta, para el futuro estudia el desengaño en la imagen del tiempo que has vivido, que ella dirá lo poco que te falta. Esto fue Mundo Interior.